Y cúbreme con tu amor, rodéame. Buenas tardes, amigos, hermanos, pastores, ministros. Seguimos aquí en nuestro canal YouTube, ¿verdad? No se le olvide darle en like, compartir con todas aquellas personas, amigos, familiares, amistades que necesitan de este mensaje. En esta tarde vamos a hablar un poquito de la guerra espiritual en cuanto a la parte de las declaraciones que venimos hablando en cuanto de lo que es la identidad. Esta identidad que usted tiene que tener, quién es usted en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por usted? Donde también hemos venido hablando de la mentalidad del reino y disfrutar las riquezas del reino de Dios. El Señor en este día me ha dado 2 versículos, pero yo quiero que usted tome nota donde usted esté allí y comience a leer más arriba y más abajo para que usted pueda entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar y quiere que usted realmente lleve una vida en libertad, una vida victoriosa, porque es una decisión que usted tiene que tomar. Nosotros tenemos que darnos primero a nosotros, y dice las Escrituras que nosotros somos más que vencedores y que nosotros debemos aprender a declarar lo que nosotros queremos ver. Pero hay 2 palabras, 2 requisitos que nosotros como esa guerra espiritual, porque pensamos que a lo mejor la guerra espiritual es pegar 4 gritos. No, es clamar al Señor. Pero lo que va a mover la mano de Dios, lo que vamos a traer del cielo a la tierra, va a ser lo que usted declara. Porque dijimos la vez pasada en el otro mensaje que la palabra del Señor no vuelve vacía, que es como rayo veloz y es purificada 7 veces. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos, nosotros vamos a decidir no llorar más. Vamos a decidir, la decisión que usted tiene que tomar no es creer en Dios nada más, sino creerle a Dios y conocer qué hizo nuestro hermano Jesucristo y qué hizo nuestro Creador, que nos creó a su imagen y semejanza. Cuando usted conoce al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y usted sabe que usted está en primordial del Espíritu de Dios, entonces usted le va a hablar, fíjese, de la guerra espiritual, que quiero hablar un poquito. Usted va a aprender a hablarle al enemigo. Dije en uno de los mensajes pasados que el enemigo se mueve en la tierra y él te va a mostrar cosas lo contrario de lo que usted está declarando. Eso se llama creer. También hay un versículo clave que he venido hablando toda la semana, de Hebreos 11:6, y es de acuerdo a las declaraciones. Vamos a buscar, anotes si quieren anotar, 2 de Timoteo 1:7. Muchos lo conocemos, pero lo que debemos tener, palabra revelada. Y comenzamos con la palabra. Dice acá: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que no nos ha dado que Dios espíritu de cobardía. O sea, fíjense lo que dice la Escritura. Muchas veces he escuchado creyentes que al diablo se respeta, que a las tinieblas se respeta. Y cuando el Señor me daba este versículo, dice que ¿cómo vas a ir a una guerra espiritual con miedo? Usted no va a respetar al enemigo. ¿Qué dice las Escrituras? Aparte de este versículo, que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino dice, mire lo que dice allí. Vamos a discernir lo que dice la palabra. Dice que no te dio cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Poder. Dice que cuando tú lo recibiste como tu único y suficiente Salvador, dice que ahí te dio poder, te dio autoridad y poder. Pero tú tienes que tomarla.
Él te la está dando. Entonces, yo te enseño, nuestro ministerio, que usted conozca quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted puede leer todo el capítulo para que tenga más entendimiento. Y la idea es conocer, para ir a la guerra espiritual, es conocer que usted no puede tener ese espíritu de miedo, ese espíritu de Tabel, que ese espíritu que habla en el libro de Isaías 7, ese te quiere paralizar. El espíritu de miedo te paraliza, no te deja avanzar. Si tienes espíritu de miedo, entonces en ti tú no estás viviendo esta palabra y no hay revelación, porque Él te dijo que no te dio espíritu de cobardía, sino de poder. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuándo te dio poder? Cuando tú lo aceptaste, que gobierne tu vida, que se entronara en tu vida. Hay un versículo que dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el enemigo, usted sabe que él es un imitador. Y nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra. Usted tiene que declarar lo que Dios, tu propósito. Una de las cosas que usted tiene que aprender para que usted comience, el Señor, darle revelación y que el Espíritu Santo comience a fluir en su vida, es cuando usted se humilla ante el Señor. Dice que humíllate bajo la mano poderosa y cuando fuere tiempo Él te va a enaltecer en el nombre de Jesucristo. Cuando tú comienzas a escudriñar las Escrituras, y hablamos la semana pasada, para poder llenar un vaso, usted tiene que dejarse formar. Si usted se deja formar por el Espíritu Santo de Dios, donde usted comienza a tener una relación con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando usted comienza a hacer su devocional, cuando usted le entrega su diezmo, ¿cuál es el diezmo? El tiempo del Señor, sus 2 horas y media de 24 horas. Ese es el primer diezmo del Señor. Es eso que tú te entregas a ti mismo. Cuando usted se entrega, el Señor comienza a darte. ¿Por qué? Porque tú te vas a dejar preparar. Ustedes tienen que dejarse preparar por Dios y decirle al Espíritu Santo que traiga a tu vida revelación. Cuando nosotros declaramos que somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces tú no puedes ir a una guerra espiritual a pelear con un enemigo real que esté en la tierra con miedo, porque no puedes. No puedes. Si tienes miedo, tienes que tomar lo que les he enseñado a través de los mensajes, es la autoliberación. Entonces, para llegar a la guerra espiritual, usted debe autoliberarse. Y si en usted está operando el miedo, usted va a decir: rompo, me libero, me desato y me desligo y destruyo en mi alma, en mis emociones, el espíritu de miedo. Le ordeno al miedo que me suelte y que el Espíritu Santo gobierne mis emociones. O sea, el espíritu de miedo te quiere paralizar, pero usted debe liberarse. ¿Ve qué importante es la autoliberación? Que vengo hablando desde el principio del mensaje. La autoliberación debe ser un estilo de vida. Entonces, lo que esté operando en un cuerpo, en un alma, que es lo que también decía en uno de los principios de los mensajes, que el Señor, Él llegaba y Él nos compara con una tierra. Tenemos que arar la tierra, limpiar la tierra, sacar todo lo que haya en nosotros para poder ir a una guerra espiritual. La gente habla de pecado, ciertamente tenemos que cerrar puertas, pero hay puertas del miedo, hay puertas de incredulidad que usted tiene que cerrar. Usted no puede ir a una guerra espiritual con miedo y con falta de fe, con duda, incredulidad, porque entonces hay una puerta abierta y el enemigo lo que va a hacer es cuando tú dices: llegó una venganza. O sea, no, tú tienes que, yo te voy a enseñar a partir de hoy, enseñarte cómo vas a comenzar una guerra espiritual. Primeramente, sí, te vas a revestir de la armadura, pero ya sabes que cuando te revistas de la armadura, del yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio de la paz, usted no puede tener miedo. Usted es un guerrero, un intercesor, una atalaya. ¿Cómo vas a salvar a tu familia? ¿Cómo vas a salvar tu matrimonio? ¿Cómo vas a salvar a tus hijos? ¿Cómo vas a pelear con el ángel de la muerte? ¿Cómo lo vas a pelear si tienes miedo?
Entonces tienes que revestirte de la armadura de Dios, pero también tienes que autoliberarte, que vengo hablando al principio, lo que es la autoliberación, y comenzar a cerrar puertas. Porque cuando ya llegamos a Cristo Jesús, hay cosas que nosotros tenemos que ir trabajando, que es la iniquidad y el pecado. Pero cuando nosotros, fíjense, otra puerta que tenemos que cerrar: el orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de humildad. Y a eso quiero ir, para llegar a esa guerra espiritual. Mire todo lo que nosotros tenemos que autoliberarnos: el odio, la falta de perdón. ¿Cómo voy? Si digamos, vamos a pensar que con ese poder, ¿cómo vamos nosotros con falta de perdón a una guerra espiritual? O sea, lo que vamos a acabar con una persona, no vamos a... Fíjense algo que me llama la atención de este versículo. Dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Aún en una guerra espiritual, tú no puedes ir con una falta de perdón. Tienes que tener amor, porque usted tiene, es que saber, como dice el libro de Efesios 6, que dice que fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido de toda armadura. Y para resistir el día malo. O sea, va a haber días malos, pero ¿cómo vas a ir a una guerra espiritual? Y dice allí en las Escrituras que tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades o huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero para que fíjese todo lo que tienes que ir a la autoliberación. O sea, cómo tienes que ir vestido. Y todo eso es conocimiento para ir a una guerra espiritual. O sea, para ir a una guerra espiritual, lo que te quiero decir es recordarte al principio la autoliberación para entrar a una guerra espiritual. Conocer quién eres, que el poder, y que el poder no se puede ir ni con miedo, ni se puede ir con falta de perdón, ni con soberbia, ni con orgullo. O sea, Leviatán fuera. O sea, tenemos que autoliberarnos, tenemos que limpiarnos, porque muchas veces vemos es el pecado nada más. No, aquel pecado que no se ve, es envidia, el celo, la maldad, la iniquidad que hay, que es importante reconocer que hay en nosotros para llegar a la guerra espiritual. Entonces también quiero hablar en el libro de Santiago. Lo quiero leer en esta versión. Ahorita leí el 2 de Timoteo en Reina Valera. Pero acá quiero hablar en el libro de Santiago, en Dios habla hoy, en 4:7. Mire lo que dice acá, que me llama también la atención, Señor, ¿verdad? Sométanse pues a Dios. ¿A qué nos vamos a someter? A Dios. Y dice aquí: resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Y mira lo que dice el 8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, que Dios, cuando tú te sometes al Padre, porque hay promesas, pero también hay advertencias. Hay advertencias, hay promesas, y cada promesa tiene su advertencia o tiene un mandato divino. Y usted tiene que cumplir con el mandato para que usted pueda ir a esa guerra espiritual. Porque Él dice que si nosotros, me gustó el 8, y dice que aparte que va a huir de mí cuando yo me someto al Padre, y dicen: acérquense a Dios. Y qué hermoso dice: y Él se acercará a nosotros. Mira cómo puedes ir a una guerra espiritual. Tú no puedes ir a una guerra espiritual si el Espíritu de Dios no te acompaña, porque eres templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a una guerra espiritual solo? Si dice las Escrituras que la guerra es de Yahvé o de Jehová y la victoria es mía. La victoria, yo vivo en victoria, pero no como muchas veces vemos creyentes que dicen que están en lucha. No, la lucha no es mía. La lucha no es mía, porque yo me someto al Padre y yo voy a una guerra espiritual. Y yo le digo al enemigo que yo no voy sola, que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, porque Satanás opera en el mundo, dice 2 Corintios 4:4, y ese versículo, mira lo que me dice el Padre: resístelo, que yo no te he dado a ti espíritu ni de cobardía, sino de amor. ¿Y cómo yo me voy a acercar al Padre? Si el Padre, el amor del Padre está en mí, yo debo ser un corazón que tenga el amor de Dios, como dice las Escrituras en el libro de los Romanos, que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. O sea, tengo que tener amor, misericordia, compasión, no respetar al enemigo. Y que si mi lucha no es contra sangre y carne, entonces ¿cómo, de qué forma viene la revelación a mi vida
¿verdad? Para ir a la guerra espiritual, para que no sean bloqueadas mis peticiones, para no creerle al enemigo que cuando yo estoy declarando lo que yo quiero ver cada día y decirle al enemigo que yo no le creo, ¿cómo voy sin Hebreo 11:6, sin creerle al Padre? ¿O voy a ir con miedo de que va a venir una venganza? ¿Cómo voy a ir, verdad, con el miedo? ¿O cómo voy a ir con la falta de perdón sin tener amor? ¿Cómo le digo al enemigo que suelte la mente de aquella persona que Satanás está usando para venir en mi contra? Eso se llama amor. Cuando yo amo a las almas, tengo compasión, yo tengo que ir contra el enemigo, contra los demonios, contra el reino de las tinieblas, no contra las personas, con los seres humanos. Entonces muchas veces veo al creyente que va contra la suegra, contra el suegro, contra el vecino, contra el jefe, contra el presidente, contra todo el mundo, porque todavía no saben con quién están luchando. ¿Ve? Porque justifica, dice las escrituras que justificados pues tenemos paz para con Dios. No podemos justificar tampoco a las personas. Tenemos que ver el porqué, o sea, cómo vamos. Tenemos que una guerra espiritual con un conocimiento pleno para que nosotros, fíjese algo que dice el Señor, que las oraciones, que Él tiene sus oídos y sus ojos atento a la oración del justo. Entonces nosotros, si Él está atento, o sea, fíjese lo que dice aquí la Escritura en el 8, dice que acerquémonos pues a Dios y Él se va a acercar a nosotros. ¿Y cómo se va a acercar, Señor? Si ve cuando sus hijos oran sin fe o oran con odio. Señor, quiero que los consumas de la tierra porque me hizo esto, me hizo el otro. No, tú tienes que estar clara quién son las reinas, el reino de las tinieblas, porque te lo dice en el libro el profeta Jeremías, que el Señor te puso sobre reinos. Entonces es importante nosotros declarar cómo vamos a ir a una guerra espiritual. Le voy a decir algo en cuanto a lo que en la parte de oración, cuando yo le hablo al enemigo y le digo cada día lo que yo declaro, quién soy, y donde le quito derecho legal. Y una de las cosas que comienzo a orar, dándole gracias después que entro en acción de gracia en la mañana, porque es adorar al Señor y reconocer sus atributos, su grandeza, su poder. Papá, ese anhelo, estoy ahí y después le digo, escúchame bien, Satanás, en el nombre que sobre todo nombre aquí en la tierra y en el nombre de Jesucristo te digo que yo soy una hija de Dios que recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador, que el Señor es escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza, que yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que mi hoja no cae, que doy fruto en todo tiempo en el nombre de Jesucristo, que todo lo que yo haga será prosperado y bendecido. Y te recuerdo, Satanás, que en el nombre poderoso de Jesucristo, así como Yahvé estuvo con Moisés, Josué está conmigo y nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como Yahvé estuvo con Moisés, está conmigo en el nombre de Jesucristo. No me apartaré ni a la derecha ni a la izquierda en el nombre de Jesucristo. Solamente Él me dice que me esfuerce y sea valiente en esta obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Estoy esculpida en sus manos. Soy un linaje escogido, una piedra preciosa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Soy portadora de buenas noticias. Soy una escogida. Soy llamada en el nombre de Jesucristo. Nadie me separará del amor de Dios, ni muerte, ni peste, ni enfermedades, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, porque en el nombre de Jesucristo Él está conmigo. Él anuló el acta de los decretos que me eran contrarias, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, despojó principados y potestades y los exhibió públicamente en el nombre de Jesucristo. Declaro, decreto y establezco que mi Padre, mi Creador, es mi alfarero, yo soy barro en sus manos. Él es mi abogado, Él es mi juez, mi médico por excelencia, Él es mi proveedor. Hoy te doy gracias, Señor. Estoy esculpida en tus manos, soy la niña de tus ojos. Me diste poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada me dañará. Y todo el que conspirare contra mi vida caerá delante de mí en el nombre de Jesucristo. Y todo el que me quiera traicionar, yo no lo tocaré. Ellos tropezarán y caerán, porque debajo de mis pies están mis enemigos. El mar se traga hoy a mis enemigos en el nombre de Jesucristo. Ato y
y reprendo y me desato del león rugiente en el nombre de Jesucristo. Hoy me libero, hoy pongo el escudo de la fe en el nombre de Jesucristo y reprendo y echo fuera todo dardo del enemigo. Te recuerdo, Satanás, no tienes parte en mí, yo no tengo parte en mí, yo soy una hija de Dios, estoy revestida de su gracia, de su favor, de su bondad, estoy cubierta con la sangre preciosa y con un vallado de ángeles protectores acampando alrededor de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y todo el que conspira contra mí lo hará sin el permiso de mi Padre el Creador, y en el nombre de Jesucristo va a caer delante de mí por el poder de la palabra. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya ve, mi pastor, y nada me falta en el nombre de Jesucristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Y así comienzo a hacer. Pero ¿qué hago? Yo afilo la espada, que es la palabra de Dios, la afilo y voy contra el enemigo. No voy contra la persona. Y una de las cosas le digo, te ordeno, Satanás, te doy una orden. Tú sueltas a aquellas personas que tú has querido tomarle y capturarle su mente para venir en mi contra. Yo te declaro inoperante en el nombre de Jesucristo para lo que lo quieres usar. Yo te doy una orden que tú lo sueltas, pero no le digo que lo destruya. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está derramado en mi corazón. Y sé que mi lucha no es contra las personas, sino que va a declarar usted. Usted todos los días le tiene que decir a Satanás, ¿quién es usted en Cristo Jesús? Que usted está sellado, que usted es un hijo de Dios. Que el Señor te dijo, no temas, yo te llevo de tu mano derecha. Decirle a Satanás que no tiene parte en ti, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Que recordarle qué hizo, como dice en el libro de Colosenses 2, 14 y 15. Que el Señor se hizo pobre, te hizo libre. Todo decreto del infierno quedó destruido en el nombre de Jesucristo. Que lo que busquen tu vida quedarán avergonzados, serán vestidos de vergüenza, sus lenguas serán confundidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Esa es una guerra espiritual. Pero ya fuiste a una autoliberación de lo que te he hablado. Autoliberarte de lo que tú tienes. Liberar el alma. Y luego vas a una guerra espiritual con amor, con poder y con dominio propio, y afilando la espada del Espíritu para ir contra el enemigo, no contra los seres humanos. Es levantarte como ese intercesor, ese guerrero, esa atalaya, aquella mujer con poder y autoridad, aquel hombre como rey sacerdote, levantarse por su familia y decirle que suelte a tus hijos, que las drogas tienen que soltar tus hijos, el homosexualismo, el lesbianismo, la prostitución, la lujuria, la depravación, tiene que soltar a tus hijos, a tu esposo, en el nombre de Jesucristo, a tu esposa, liberar toda transferencia en el nombre de Jesucristo, pararte a defender con uñas y dientes en el nombre de Jesucristo a tu familia, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Es cuando tú tomas el poder y la autoridad, pero con la espada, no con tus propios pensamientos, no con tu propia lógica humana, porque esa lógica humana no viene del cielo. Es reprender todo espíritu que está ahí. Todos tienen muchos nombres actualmente. Pero tú le dices al Señor, gobierna mi casa. Le doy entrada al Rey de Gloria en mi casa. Le doy entrada al Rey de Gloria porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Soy una hija de Dios, estoy sellada. Soy la niña de sus ojos. Estoy cubierta de su gracia y de su poder. Hoy te doy gracias, Señor, porque abrí mis ojos. Es donde tú puedes reprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hoy rompo, me libero, me desato y me desligo de toda ola de pruebas que ha venido al mundo entero. Te recuerdo, así mismo, te recuerdo, Satanás, que el Señor me dio una promesa, que Él me librará, y me libró de la ola de pruebas que ha venido al mundo entero. Es hablarle al enemigo después que tú has dado una acción de gracia, después que tú te has autoliberado, es que vas a la guerra espiritual. Pero eso sí, con Hebreos 11:6, eso sí, con identidad, eso sí, decirle estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, es conocer el poder, lo sobrenatural. Mira todo lo que hiciste: acción de gracia, autoliberación, vas a la guerra espiritual. Y después de esa guerra espiritual, que sigues declarando quién eres, usted va a desatar lo que usted quiere ver. Y ahí es donde el enemigo va a trabajar.
y donde el enemigo se quiere levantar en el ambiente. Pero ¿qué dice las Escrituras en el libro de Romanos 8? Que usted y yo somos más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. ¿Y cuándo somos más que vencedores? Cuando tenemos identidad, quiénes somos. Y cuando usted tiene esa fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no está viendo en el momento, llamando las cosas que no son como si fuesen, en el nombre de Jesucristo. Cuando tú conoces a tu papá, que es todopoderoso, y decirle: papá, gracias porque tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el dueño del tiempo. El Cairo es usted, Señor, y usted es el Cairo. El Cairo es el tiempo del Señor. El tiempo es del Señor. Tienes que declarar lo que tú quieres ver. El enemigo te hace ver. Él va a trabajar en la tierra y va a usar las redes y va a usar a la familia, va a usar a tu esposo. Pero tú le dices: tú eres un mentiroso. Tú tienes que darle una orden al enemigo, al diablo, a Satanás, como tú lo quieras llamar, a las mujeres extrañas, a los hombres extraños, a la droga. Llámalo por su nombre y dile que tú le ordenas. No en tu nombre. Tienes que ir con humildad. Entonces quiero leer acá y sigo aquí. Limpiémonos las manos, pecadores, purifiquen sus corazones. ¿Ve? Liberar nuestros corazones, como hablábamos en estos días en uno de los versículos en el libro de Mateo 15, que toda mala semilla que Satanás ha sembrado, nosotros la desarraigamos. Mira que esa es la parte de autoliberación. Ya estamos entrando en acción de gracia, autoliberación, y luego ahora la guerra espiritual, cerrando puertas, o sea, cerrando la puerta de la incredulidad, del miedo, la soberbia, el orgullo, que es donde opera el espíritu de Leviatán. Y entonces acá nos dice aquí, y dice: limpiémonos las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. No podemos amar a Dios y al mundo. O sea, cuando amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Ustedes, dice, ustedes que quieren amar al mundo, o sea, hoy estoy en el mundo, me gustan muchas cositas del mundo, pero también me gusta, soy simpatizante. Usted no puede ser simpatizante de Dios y amar al mundo. ¿Cómo va una guerra espiritual? El enemigo le va a dar duro. Ahí es donde dicen las venganzas, porque no saben quiénes son, no se han autoliberado, no conocen. Entonces le tienen miedo a los ministerios de liberación. Cualquiera le puede tener miedo cuando no conoces a Dios, cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no sabes qué es lo que tienes que autoliberarte. Entonces seguimos acá y dice aquí: aflíjense, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Y dice que humíllense delante del Señor y Él los enaltecerá. ¿Se da cuenta? Que nos humillemos bajo la mano poderosa del Señor. Por eso es que nosotros hablamos siempre de los procesos. Y es el proceso de transformación que vengo hablando, de tener una metamorfosis. No hablo de cambio, porque el cambio caduca, pero la transformación no. La transformación es para siempre. Pero usted debe dejar que el alfarero, lo que decía la semana pasada, que el alfarero transforme su vida, que usted se deje formar, que usted se deje, que Dios sobre en su vida, que Dios actúe en su vida, que usted que esté en primordial del Espíritu Santo, que usted le dio entrada a Dios en su vida, usted debe dejar que el Espíritu Santo moldee su vida. Y cuando Él comienza a moldear su vida con el conocimiento y que usted sabe primeramente quién es usted, ¿cómo usted no va a ir a una guerra espiritual? Cuando usted sabe autoliberarse. Porque como cada día tenemos, ahí sí yo le puedo decir a usted que cada día tenemos lucha. Sí, porque la lucha no es contra sangre y carne. Puede venir tu esposo, tus hijos, lo que el ambiente, pero tú sabes cómo vas a hacer tu guerra espiritual. Tú te vas a meter en tu lugar secreto y ahí tú vas a comenzar dándole gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque usted me llamó, me escogió, porque soy templo del Espíritu Santo, porque soy tu hija, porque estoy sellada, porque me diste un poder, me diste una autoridad. Y en el nombre de Jesucristo, hasta hoy, diablo embustero, mentiroso, te vas ahora. El mal no puede tocar mi casa en el nombre de Jesucristo. Aquí está el Señor, es el que gobierna, es el que reina. Tú te vas ahora, asciendan y desciendan ángeles, ahora en el nombre de Jesucristo. Y ahí vas comenzando.
¿Ve? Ya eres libre y caminas en libertad. Es lo que yo quiero que tú aprendas en el nombre de Jesucristo. Acción de gracia, autoliberación para llegar a una guerra espiritual. Transformación, porque la autoliberación, ahí comienza lo que es la transformación del alma, limpiando, arrancando, desarraigando, porque ahí el Señor en el lugar secreto va a traer revelación a tu vida. Decía también la semana pasada, en la formación, en el vaso que el Señor quiere formar, es cuando, ¿cómo vas a ir a una guerra espiritual sin conocimiento? Donde el Señor te habla, vigilar, pero cuando te hablo de vigilia, es en la intimidad con el Señor. Es que hagas la vigilia solo, que ayunes, pero que no pases hambre. Que ayunes, que vigiles, que hagas tu devocional, y el Señor va a traer revelación y conocimiento. Porque muchas veces están dentro de las iglesias y tienen espíritu de soberbia, tienen miedo y le dicen que hay que respetar a Satanás, que hecho está, que no tenemos promesa. Bueno, pero lo único que te puedo decir que en nuestro ministerio hay transformación, en un ministerio de liberación, y que más nunca somos los mismos. Yo quiero que tú lo pongas por obra y que comiences a obtener conocimiento. Por eso te doy los versículos bíblicos. Hay en uno de los versículos que hablé en uno de los mensajes, es en el Efesios 4, ¿verdad? Donde él dice que quítense de ustedes la amargura. O sea, hay cosas que Dios te va a quitar, pero hay cosas que tú te tienes que quitar. Diga, decisión, usted debe tomar una decisión. Si usted toma la decisión de ser libre y de caminar en libertad y usted decide ser feliz, usted va a querer y usted va a aprender lo que es la autoliberación y no va a tener miedo. Porque el miedo te paraliza, el miedo te hace respetar al enemigo. El enemigo comienza a intimidarte. Y usted tiene, mire la cantidad de espíritu que usted tiene que echar fuera del miedo, el dolor, la tristeza, la soberbia. Porque eso es lo que el enemigo hace. Quiere intimidarte. Y ahí es donde tú vas a aprender acción de gracia, autoliberación para llegar a una guerra espiritual. Y a medida que vas obteniendo conocimiento es cuando tú puedes entrar al infierno y sacar a tus propios familiares. Y las cosas no van a suceder fuera de tiempo del Señor. Cuando tú obtienes el conocimiento, cuando tú le hablas a las tinieblas, cuando tú conoces los espíritus que el Señor habla en las Escrituras, ahí tú vas a saber cuándo viene el espíritu de encantamiento, el espíritu de engaño, de autoengaño. O sea, tú vas a someter, donde el Espíritu Santo habla al salmista, que tus enemigos están debajo de tus pies. Y que ahí donde tú vas a declarar que tú eres cabeza y no cola, que estás arriba y no abajo. Y que la guerra es de Yahvé y la victoria es tuya. Que aunque el enemigo entrare por un camino, por 7 caminos, tiene que huir delante de ti. O sea, Dios, el papá, no nos ha engañado, que pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, porque Él está con nosotros. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas, lo que es la parte de la guerra espiritual. Bueno, en esta noche le doy gracias al Señor porque ha puesto atención. Te pido que comiences a compartir a nivel mundial, porque todos necesitan escuchar lo que realmente es hablarle al enemigo, declarar, desatar, atar esas llaves del reino que Dios te ha entregado, lo que es atar y desatar, lo que es de verdad hablarle al enemigo que debe soltar tu familia. Pero para eso tú tienes que saber quién eres. Para eso usted tiene que echar fuera ese miedo y levantarte y ser aguerrido, valiente, y no permitir que el enemigo vuelva a robar tu matrimonio, tu esposo. El enemigo te va a mostrar cosas que tienes que ser valiente, tomar el poder, la autoridad. ¿Hasta cuándo el enemigo te roba? ¿Hasta cuándo el enemigo te envejece, te destruye? ¿Hasta cuándo el enemigo le quita la vida a tu familia fuera de tiempo? ¿Hasta cuándo las drogas destruyen a tu familia? ¿Hasta cuándo Satanás usa a los hombres extraños y las mujeres extrañas para acabar con tu familia? ¿Hasta cuándo? Levántate, hijo de Dios, mujer de Dios, hombre de Dios, joven de Dios. Tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesucristo y decirle y hacer la guerra y decirle al diablo quién eres tú. Y ahí dice la Escritura que huirá de ti cuando estás sometido al Padre. Entonces te dejo estos 2 versículos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Seguimos más adelante sobre la guerra espiritual. Dios les bendiga.
y cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame cerca